En la lección, de lo que respecta a la clase pasada, vamos a hablar de cuatro cosas. Primero, insistir en el tema del registro y la diagramación de los trabajos que ustedes realicen. Segundo, la abstracción y la composición, que era un ítem muy importante en la tarea pasada y creo que para esta tarea también va a ser importante que lo consideren. Y luego les vamos a dar algunos tips de dos cosas que creemos que quedaron un poco al debe, que era el hecho de cómo hacer un trazado, que era la tarea pasada, y también cómo escalar entre distintas dimensiones un mismo objeto. Respecto al registro, a la captura de la tarea, la edición y la diagramación, nosotros hemos sido súper insistentes en cierta composición de su hoja para la tarea. En el caso anterior, el Diego nos mostró en donde, claramente una lámina que está compuesta con un margen, que tenía a la izquierda arriba el pantallazo del lugar que se iba a calcar, abajo el calco con las indicaciones correspondientes, y al lado derecho en grande el dibujo final, que era como el traspaso de esa información que nos daba ya las otras dos imágenes. Si se dan cuenta también hay un margen de borde que está súper claro, y además arriba a la derecha está la viñeta. La idea es que nosotros, si les mostramos esto, es para que lo respeten y no improvisen como con otro tipo de formatos, porque creemos que aún no están preparados también como para armar sus propias formas de diagramación, y por otro lado también nos facilita a nosotros la evaluación de las tareas, ya que tenemos todas las tareas dispuestas de una misma manera. Entonces también esa igualdad entre todos los estudiantes es súper buena para la evaluación. Entonces, preocúpense de seguir el instructivo, y al igual que cuando, por ejemplo, le pedimos que no salga el fondo de la mesa o el fondo de la cama donde le sacan la foto, preocúpense también de que si pedimos un pantallazo o una foto no aparezca el buscador de internet, cosas por el estilo que nos preocupa harto que todavía sigan habiendo errores como este, y vamos a empezar a ser un poco más insistentes. Ya no vamos a volver a hablar del tema del registro en una lección. Creemos que ya pasando ya como 8 semanas del curso es suficiente para que hayan entendido a qué vamos con esto, y que tiene una repercusión directa en la evaluación de cada tarea. Por ende, puede haberse afectada directamente su nota si es que no lo hacen. Y si es que también tienen ciertos formatos ustedes, los cuales están trabajando, por ejemplo, el caso de la izquierda, que claramente la orientación era otra, porque la tarea, el ejemplo del Diego lo mostró en horizontal, y ustedes querían mostrarlo vertical, que es algo bastante entendible, porque hay ciertas connotaciones de la composición, y que el lago era así, quería mostrarlo, etcétera. Se puede hacer, y esa forma también se puede adaptar a un formato eh, siguiendo las mismas reglas que ya le habíamos mostrado en la composición. Bueno, luego respecto a la abstracción y la composición, eh, aquí este ejemplo creemos que lo hizo súper bien, y sería bueno también eh, que traten de entender cuando hablamos de abstracción, es simplificar un poco ciertas condiciones físicas y reales de lo que se está dibujando. Ahora quizás en la tarea de esta semana también, o sea, de esta clase, va a considerar algo de abstracción, y con eso no tiene que ver con hacer más fácil el dibujo, sino que hacerlo más claro para entenderlo. Y eso también le va a ayudar a usted a la factura de ese proceso, porque claramente si esta isla se dibujaba con todas las irregularidades que tenía y el estudiante no simplificaba esas irregularidades, iba a ser quizá otro el resultado que iba a tener, y eventualmente la capacidad para entender ese dibujo también hubiese sido distinta. Entonces, preocúpense de elegir buenas referentes al momento de calcarlo, de componer en la isla, en este caso, en la mitad, dejarle un espacio al borde con los ejes. Son distintas cosas que ustedes van a tener que empezar a considerar un poco más al momento de tomar esas decisiones, porque todas esas decisiones van influyendo a la larga en el dibujo también.
Y por último, respecto a cómo hacer el trazado, que era la tarea anterior, nos dimos cuenta que no quedó muy claro y se notaba al momento de armar este redibujo y hacer unir los radios de las circunferencias que no se componía de buena forma. Por ende, hicimos un tutorial extra que lo vamos a mostrar ahora. Se ve la pantalla, ¿cierto? De todas maneras, es un video que está subido en la página de YouTube del curso, por ende lo pueden ver cuando quieran. Ahora lo vamos a mostrar porque sale en el paso a paso y eventualmente va a servir para otra tarea en el futuro, pero es para que también cerremos un poco como, o sea, vayamos cerrando el aprendizaje respecto al trazado y nos quede claro cómo se realiza. ¿Se ve pantalla grande? Sí. Sí. Ya. Bueno, acá están las distintas partes. El calcado que hizo la Colo de este lago, luego, como dice abajo, fue abstrayendo y era como la etapa que yo estaba comentando de la tarea de su compañero, que es súper importante realizar justamente para simplificar el redibujo de ese elemento. Luego de marcar las curvas, la Colo empieza como a probar. Acá lo que hace con la regla es marcar lo que sería como el diámetro de una circunferencia. Y va como probando con ese diámetro, marca un centro. Después ahí traza de nuevo como otro trazo, como si fuese el diámetro o el radio de una circunferencia mayor a la que ya había dibujado. Como les decíamos, esta parte era de prueba, por ende, si ustedes se dan cuenta de que la circunferencia era muy chica o era muy grande y no calzaba bien con el trazado que ustedes ya habían calcado, tenían que ir probando, ir aumentando el radio del, del compás para ir componiendo de mejor manera la figura. Se apoyó también con otra hoja al lado para hacer circunferencias más grandes. Y esta parte, con esta parte fue clave cómo identificar cuáles habían sido las tareas que no se habían realizado de buena manera, porque justamente no calzaban estos radios. No eran tangenciales, sino que quedaban de repente radios como con un ángulo diferente entre sí. Y eso era porque justamente los trazos de circunferencia no calzaban de buena manera. Y luego va identificando los centros respecto a estos dos ejes que ella marca en azul. Utiliza una escuadra para guiarse con el eje y así hacer la línea recta y paralela entre sí. Y luego de marcarlas todas con una letra, va calculando la distancia entre ellas. Y aquí era donde tenía que usted escalar esas distancias a una escala específica que Diego nos había comentado en la tarea pasada. En el fondo ahí marqué como las medidas en centímetros y después con una regla de 3 fui marcando las medidas reales en rojo. Y cuando ya tenía las medidas reales en rojo, con ayuda del escalímetro, podía ir marcándolas en la nueva hoja con los nuevos ejes. Claro. Si se dan cuenta acá, un tip, por ejemplo, la Colo usa un masking tape para fijar la hoja en el papel. No sé, preocúpense de cuando usen reglas y aparatos como la escuadra también, de que estén limpios para que no se ensucien la hoja al hacer el trazado.
No sé, hay varias cosas que de repente podrían empezar a implementar también para preocuparse de que los resultados sean más prolijos. Y luego con lo de haber marcado todos los centros de la circunferencia, a donde estaban con letras correspondientes, era fácil su unión. No, no eran puntos en el aire, sino que tenían coordenadas específicas con nombres específicos. El traspaso como del primer dibujo como más intuitivo de dónde estaban los centros de círculo y después como escalar y hacer el nuevo dibujo era un poco para probar la teoría que habíamos hecho de los centros de circunferencia en el papel anterior. Y bueno, acá se probó que en casi el 98% de los casos estaban como bien marcados. No sé si yo tuve un par de errores como de cambio de escala, pero hay algunos círculos que no topan, pero en el fondo la idea de escalarlo después, que muchas veces no se vio en los trabajos, era probar esta teoría que ustedes habían hecho en el primer bosquejo, por así decirlo, en el calco de la silueta. Con lo que queréis comentar lo del escalímetro igual, que no, no sabemos si todos tienen, pero igual es una buena herramienta para este tipo de casos. El escalímetro sirve mucho para dibujar cuando ya sabes cuáles son las medidas reales, como de verdad si el lago mide, no sé, 1 kilómetro, el escalímetro te ayuda como en sus 6 como aristas, tiene distintos, o sea, son 3 aristas, pero por los 2 lados tiene distintas escalas. Por ejemplo, acá como se ve en la foto de arriba, escala 1 a 25, en vez de tener como centímetro por centímetro, tiene las medidas escaladas. Por ejemplo, acá, como está indicado, todo ese largo es 1 metro. Entonces es como cuando sabes las medidas de las cosas, el escalímetro te ayuda a dibujarlas a una escala precisa. Más fácil que con la regla y después estar calculando con la calculadora. Claro. Y por último, solamente para reforzar, por si alguno quedó con la duda respecto a cómo cambiar una escala del dibujo, acá hay un ejemplo, no me voy a detallar mucho en el paso a paso, pero estaba una dimensión que era la que utilizamos como base, como referencia, que era esta línea que ustedes se supone que tenían que calcar desde la computadora y marcar cuántos metros eran. En este caso eran 200 y uno al trazarlo en el calco era 1,5 centímetros. Y eso nos da una escala, que es la que está acá abajo, que luego de hacer unificar las dimensiones y hacer una ecuación muy sencilla, se llega a que la escala es 1 a 13.333. Y acá hacemos el cambio a una escala similar, que es 1 a 10.000, la cual tendría, se considera o sea, se saca un múltiplo, un factor de conversión, que sería 1,3. Por ende todas las dimensiones había que multiplicarlas por 1,3 y eso nos daría ya las dimensiones reales escaladas de esa situación, que era un poco el cambio que Diego nos pedía en la tarea pasada y que era importante realizar. Y ahí se realizaba el cambio de una escala a la otra de manera como correcta. Eso. Gracias, José. Muchas gracias también por el tutorial ese a José de la Colomba. Material muy valioso. Ok, revisen los que tengan dudas. Es un proceso que es difícil de incorporar y entender, así que ahí lo tienen para revisar cada vez que les tengan que echar mano. Y coméntenle también a los que no pudieron asistir a la sesión. ¿Quedan dudas a propósito de lo que se acaba de comentar o no? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿En el chat? No, no hay nada, son comentarios
Sofía puso que yo me perdí un poco. Si lo pueden repetir, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El cambio de escala debe ser. Igual lo podría revisar después como... Ahí está, si queréis, José. Bueno, ya lo voy a hacer quizás más lento. Perdón. Bueno, se identifica la dimensión base, esto eran 200 metros, que si yo lo calcaba de la computadora me daba 1,5 cm, ¿ya? Entonces luego igualé las unidades, porque no me sirve trabajar en metros y en centímetros, entonces era 200 metros y en el dibujo eran 0,015 metros. Entonces luego hice este cálculo de acá que era súper simple, es decir, si una unidad, eh, perdón, ¿por qué número está multiplicado la dimensión del papel para que me dé 200 metros? Y eso era Exacto, sí. 1333. Entonces, si yo multiplico 13.333 por 0,015, me va a dar 200. Entonces, esa es la escala. Así se lee una escala. Uno es a un número, en este caso es 13.333, lo que significa que eh, uno tiene que multiplicar la dimensión real, que en este caso era 0,015, por ese número, que es el de la escala, para que me dé la dimensión real, que en este caso eran 200 metros. ¿Se entendió eso? Y luego identifico otra escala, que es la que quiero hacer el cambio, que en este caso era 1 a 10.000, podría ser 1 a 5, 1 a 100, 1 a 200, ahí de a poco van a ir cachando las escalas que son más comunes para trabajar, y cada escala tiene un uso, como les comentaba el Juan en la clase pasada, y un nivel de detalle mayor o menor según el tamaño del dibujo. Y luego acá lo que se hacía era, ok, si tengo esta escala, que es la 1 a 13.000, y luego tengo arriba la escala que quiero, a la cual quiero cambiar, hay que identificar un factor de conversión, que significaría que por qué número yo tengo que multiplicar los, eh, eh, los números, o sea, la distancia, las dimensiones, para que quede en esta escala. Acá me faltó algo, sí, perdón, que el 2 de acá, que uno dice como de dónde salió, es porque 200 metros en la escala 1 a 10.000 son 2 centímetros. Eso era lo que me había faltado, perdón. Entonces, ok, yo antes tenía que 200 metros eran 1,5 centímetros y ahora me están diciendo que tienen que ser 2 centímetros. Entonces, si yo multiplico esto, 1,5 por x, me tiene que dar 2 y ahora x es 1,3. Entonces, donde x es 1,3, yo lo que tengo que hacer es multiplicar toda la distancia en 1,3 y me va a pasar de que va a escalarse. Entonces, por ejemplo, si había una circunferencia que tenía de radio 2 centímetros, ese 2 lo multiplico por 1,3 y me va a dar 2,6. Y ahí se va a escalar el dibujo. Y todas las dimensiones van a aumentar el 1,3. ¿Quedó más claro ahí? Yo me Sí, imagino súper. que sí. No Sí, para vi Sofía, que era la que más. había hecho la pregunta, sí. Qué bueno. No vi más comentarios en el chat. Si alguien quiere usar el micrófono ahora en el momento, si es que no, nos vamos a una pausa. Muy bien, pausa entonces. Volvemos a las 9, un cuarto para las 10. ¿De acuerdo? Vale, nos vemos. Juan, si quieres, para la grabación y así no se te va a quedar